Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa qué hora es, estamos otra vez aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en el podcast, en su podcast, un libro, una semana, un libro, con nuestro doctor Sergio Cedillo, rector de la Universidad de la Ciénega de Michoacán. ¿Cómo estás, tocayo? Pues aquí con el gusto de estar nuevamente en este gran proyecto, y digo gran no por mí, sino por quienes nos escuchan, y da gusto pues ser parte de esta estrategia que se ha desplegado en este gobierno de promoción de la lectura, ¿no? Estrategia del gobernador Ramírez Bedoya de promover la lectura. Sí, pues algo tan urgente, pero no sé si es una causa perdida, tocayo. No, yo creo que nunca será una causa perdida porque, como dirían el clásico, al final de todo siempre quedarán los libros. O, como diría un programa añejo, seguramente tú sí lo recordarás y muchos de quienes nos ven y nos escuchan, todo lo que somos está en los libros. Y era un programa de una escritora que se llamaba Alicia Zendejas y tiene una voz hermosísima. Para quienes tengan interés, busquen así, Alicia Zendejas con Z, y encontrarán esos podcasts que ahora, como ahora les decimos, en realidad eran cápsulas que grababa el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, y que la transmitían por Opus 94. Siempre imaginé el paraíso como una especie de biblioteca, decía Borges. Yo decía que no sé si sea una causa perdida porque me parece que las nuevas tecnologías son avasallantes respecto a los nuevos idiomas y lenguajes de la narrativa. Creo que no hubiera dicho esto si no hubiera surgido la inteligencia artificial, las redes sociales, el TikTok. No conozco muchos niños que lean, y no porque no tengan la curiosidad de leer, sino porque ya un libro de este tamaño les parece una misión imposible, porque es demasiado, porque la narrativa te está acostumbrando a videos de TikTok de 30 segundos a lo mucho, Instagram 40 segundos, los mensajes ahora se están transmitiendo de esa manera, y un libro, al menos quizá no para tu generación y para la mía, pero sí para los niños lo veo como algo, como un objeto extraño. Pues el libro que vos matáis aún goza de cabal salud, querido tocayo. Déjame platicarte antes de iniciar con nuestro libro de esta semana, que se llama Sunset Park, de Paul Auster, reciente finado, yo creo que uno de los grandes de la murió literatura. Murió el año pasado, ¿no? No, este año, o sea, debe ser hace algunos meses. Cierto. Murió. Y de hecho ya lo tenía adquirido este libro, a partir de que... Es su penúltimo libro. No precisamente, no. Este es de, ahorita les digo aquí a nuestros televidentes, como diría también los clásicos. No, este debe de ser como del 2000. Es cierto, tiene razón, es de el penúltimo. Porque según yo hizo este y después sacó uno que tampoco he leído, tampoco lo he leído, que es como de números 4, 2, 3, 1. Este es del 2010. Es del 2010 la versión en inglés, y la primer versión, la traducción es del 2022 o del 2022. Pero no, aquí trae, yo creo que todavía tuvo una obra bastante prolífica prácticamente. Era muy prolífico, no solamente con libros, ¿no? Con guiones. Sí, de hecho ahorita, pero te quiero platicar y quiero platicarles. Por distintas circunstancias he convivido ahí en Zaguayo con un hombre y su hijo, y resulta justo que el padre es eso que tú dices, alguien adicto a los TikToks, piensa que puede formar una opinión a partir de escuchar o ver un podcast de no más de 5 minutos, de estar ahora en esta red social llamada X, o de ver algún reel en Facebook, ¿no? Y sin embargo el hijo, de escasos 16 años, resulta que es un ávido lector. Eso es un cuento lo que me estás narrando. Aprovecha y escribe un cuento de eso, que está muy bueno. Pero es el mundo al revés. Pareciera, sí, sí. El papá es muy joven, tiene 33 años, y el hijo igual. Pero lo curioso es que el papá es quien está
cautivado y preso Con las de redes lo sociales. inmediato y lo sintético de las redes sociales. Y sin embargo, el hijo se atreve a la lectura. Es un gran tema. Es un gran tema. Ojalá que un día podamos platicarlo. Quizá en un espacio diferente a este. Pero vámonos con el libro de Tocayo. Paul Auster, Sunset Park. Un animal mítico, ¿no? Paul Auster es un animal mítico, yo diría. Claro, no, yo creo que si queremos comprender a Estados Unidos, un país tan cercano, pero si queremos conocer ese Estados Unidos profundo, yo creo que Paul Auster es un referente obligado. Es como ¿no? una especie de Bruce Springsteen combinado con Jack Kerouac y Woody Allen. Ándale, no sé, todos sí. juntos, ¿no? O Donald Trump, ¿no? Este guionista que estuvo ahí congelado en la cacería de brujas del anticomunismo norteamericano. Sí, es un hombre que te deja siempre esta sensación como de haber tomado fotografías y te las va mostrando, te las va platicando. Y es justo en esta obra el principal o el protagonista es Miles Heller, que es un joven que arranca el libro describiéndolo como un joven que se dedica a desalojar casas, que son, digamos, a limpiar casas que las desalojaron las inmobiliarias, que desalojaron a los inquilinos que ya no pudieron pagar, o la hipoteca ya no pudieron pagar la renta. Y así inicia este texto con este chico que fotografía lo que va encontrando al ingresar a la casa. Y entonces dice, cada casa es una historia de fracaso, de insolvencia e impago, deudas y ejecución y de hipoteca. ¿Y qué él se ha propuesto documentar? Ni correr aire fresco entrando a raudales por las ventanas abiertas elimina esa peste. Ni siquiera la limpieza más atenta y escrupulosa puede borrar el hedor de la derrota. Es decir, este es un joven que los primeros capítulos vamos viendo a un hombre que parecería, pues, digamos, alguien sin futuro, sin pasado, simplemente vive la vida. Aquí lo describe Paul Auster. Dice, tiene 28 años y a su leal saber y entender carece de ambiciones desmedidas, en cualquier caso, y de ideas claras en cuanto a labrarse un posible porvenir. Sabe que no se quedará mucho tiempo más en Florida, que está llegando al momento en que sentirá el impulso de ponerse otra vez en marcha. Pero hasta que esa necesidad emocional madure y se transforme realmente en acto, se contenta con permanecer en el presente, sin mirar hacia adelante. Si algo ha conseguido en los 7 años y medio desde que dejó la universidad, se puso a trabajar por su cuenta, es esa capacidad de vivir en el presente, de limitarse al aquí y ahora, y aunque no sea el logro más laudable que quepa imaginar, alcanzarlo le ha costado considerable disciplina y dominio de sí mismo. No tener planes, que es lo mismo de carecer de deseos y esperanzas, contentarse con su suerte, aceptar lo que el mundo ofrece cada día. Para vivirla así hay que querer muy poca cosa, tan poco como resulte humanamente posible. Qué poderosa narrativa. Claro, y bueno, regresando un hombre que parece que arranca y que nos muestra como derrotado ante la vida, pues solamente tiene un pequeño lujo, querido tocayo, auditorio. Ese pequeño lujo, ¿qué crees que es? ¿Fumar? No. ¿Beber? Tampoco. Es de Florida. Aquí está su pequeño lujo. Comprar La libros. cámara. Comprar libros. Ah, comprar libros. Como me enseñaste la cámara fotográfica, sí. pensé que... Sí, comprar y una cámara con la que va fotografiando todo. Comprar libros, como tú comprenderás. Exactamente. Sí. Me confieso Te iba a decir, adicto a los libros. Te iba a citar la frase franciscana ahorita con ese párrafo de deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Pero si compraba libros, pues es una tiradera de dinero impresionante, no hay dinero que alcance. Sí, y bueno, y después va arrancando, insisto, parece como estas primeras páginas, pues pareciera que nos va mostrando este joven derrotado, y luego nos habla de la relación que establece con una chica menor de edad,
llamada Pilar Sánchez, que es huérfana, que tiene sus hermanas, y todavía ahí, pues vamos bien, va apareciendo que nos va a mostrar ahí quizá un drama amoroso en el que se van a desenvolver esta chica Pilar Sánchez con el joven Heller. Pero no tarda mucho y la historia comienza a tomar otros ritmos, otros derroteros, perdón. Pues resulta que el joven Heller no es un hombre derrotado, al menos no siempre fue así. Por el contrario, su padre es el dueño de una editorial muy importante de Nueva York. Su madre, una destacada actriz de Hollywood. Pero, y aquí lo dejaré para que lo busquen, él tiene que renunciar a la universidad, una universidad prestigiosa de Estados Unidos, tiene que renunciar a estar en contacto con su padre, tiene que renunciar a estar en contacto con su madre por un accidente que tiene con su hermanastro. Aquí es donde prácticamente Paul Auster le da una voltereta a la historia. Y pareciera entonces que se abre otro escenario en donde están revueltos el fracaso, la muerte, la esperanza, la pasión, el amor, las relaciones padres e hijos, madres e hijos, y también quienes deciden o decidimos asumir que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, quienes decidimos ser el padre o la madre, el hijo o la hija. No hablo precisamente en términos biológicos, sino quienes adoptamos. Y Heller es el ejemplo. La familia que uno decide. Exactamente. Entonces, el texto ahí es donde se convierte en algo que no tiene menor desperdicio alguno, ¿no? Y nos habla, pues, de esta cultura norteamericana tan marcada por deportes como el béisbol o como la industria cinematográfica. Y ahí va dando esos pincelazos. Y también cómo dentro de lo miserable, dentro de esas tragedias humanas marcadas por la pobreza, porque, regresando un poco, Pilar Sánchez, junto con sus hermanas, son un grupo de mujeres que prácticamente están sobreviviendo. ¿Migrantes? No lo señala así, pero sí descendientes de migrantes por el apellido, ¿no? Y sin embargo, este primer contacto que tiene Heller con esta familia, pues en su condición prácticamente desalojador de viviendas, como una forma para que le permitan salir con esta chica, les regala cosas. Y pareciera algo, pues, nimio, pero una de las hermanas, en una reunión, la hermana le pide hablar con ella y le dice: no es importante ni lo más mínimo. Ángela piensa que le hace falta algo. Eso es todo. Se acerca Navidad y quiere que le cubra las necesidades otra vez. ¿A qué se refiere?, pregunta él. Cosas, contesta Ángela. Como hizo el verano pasado. Imposible, niega él. Robar va contra la ley y no quiere perder su trabajo. Ya lo hiciste antes, le recuerda a ella. No hay razón para que no puedas hacerlo otra vez. Imposible, repite Miles. No puedo arriesgarme, no quiero líos. Eres un mentiroso de mierda, Miles. Todo el mundo lo hace. Oigo historias, sé lo que pasa. Ese trabajo de limpiar casas vacías es como entrar en unos grandes almacenes. Pianes de cola, barcos de vela, motocicletas, joyas, toda clase de cosas caras. Los operarios arramblan con todo lo que pueden robar. Yo no. No te estoy pidiendo un velero. ¿Y para qué quiero un piano si ni siquiera sé tocar? Sino cosas bonitas, ¿sabes a lo que te digo? Cosas buenas, que me hagan feliz. Te has equivocado de puerta, Ángela. Pero mira que eres idiota, Miles. Vayamos al grano. Supongo que tratas de decirme algo, pero lo único que oigo son tonterías. ¿Te has olvidado de la edad que tiene Pilar? No lo dirás en serio, ¿no? No te atreverías, es tu hermana, ¿recuerdas? Una llamada a la poli y estás frito, amigo mío. Cortó el rollo. Pilar te escupirá en la cara, no volvería a dirigirte la palabra. Piensas en esas cosas, Miles. Objetos bonitos, grandes, montones de cosas bonitas. Es mucho mejor que pensar en la cárcel, ¿no te parece? Y entonces Miles tiene que salir de Florida
porque la hermana le manda a un grupo a un par de hombres que tratan de persuadirlo. Y se va a Nueva York. Y ahí en Nueva York lo está esperando un amigo que se llama Nathan. Que Nathan, qué bonito nombre. Echa a andar un proyecto que te encantaría, tocayo. Va y busca una casa en Sunset Park y se mete. Como ocupa. Exactamente. Entonces, híjole, eso es lo que hace, en fin, me parece fascinante el texto, el libro. Paul Auster es magistral. Y luego, pues, nos va dando estas pinceladas de las relaciones humanas. Perdón por abusar tanto de la palabra, o estas estampas. Dice, por ejemplo, de la relación entre los padres de Miles. Dice, el matrimonio fue un error desde el principio. Su padre era una persona decente, pero no estaban hechos el uno para el otro. ¿Y de qué servía hablar de ello ahora? Quizá fuera eso lo que le indujo a interrogar a su padre aquel domingo por la tarde en Abingdon Square, 14 años atrás, porque las respuestas de su madre habían sido insatisfactorias y esperaba que él se mostrara más comprensivo, más dispuesto a hablar. Y le contesta el padre, pues fácil, ella no estaba hecha para ser madre, ni para el matrimonio. Y se cuestiona sobre la mamá. Dice, pero fingir que es una persona y el hecho de serlo son dos cosas distintas. ¿Podrá separarse eso, querido tocayo? ¿Podremos fingir ser una persona y ser otra? En realidad. Pero bueno, entonces, Big Nathan es el personaje. ¿Cómo lo describe? Dice, es el guerrillero del agravio, el campeón del descontento, el detractor militante de la vida contemporánea que sueña con forjar una nueva realidad con las ruinas de un mundo fallido. A diferencia de la mayoría de los inconformistas de su clase, no cree en la acción política, no pertenece a un movimiento ni partido alguno, nunca ha hablado en público y no tiene deseos de sacar a la calle hordas coléricas para quemar edificios y derribar gobiernos. Su postura es puramente personal, pero sí vive de acuerdo con los principios que ha establecido para sí mismo y está convencido de que otros seguirán su ejemplo. Y así es como convoca a ocupar una casa allá en Sunset Park. Y resulta que, pues, a esa aventura se suman un grupo de mujeres, dos mujeres, Ellen Bryce y Alice Bergstrom. Estas dos mujeres están vinculadas al mundo intelectual. Una es estudiante de doctorado y la otra es, digamos, también una mujer dedicada a las letras. ¿Cómo viven? Y esto es lo que me parece muy importante destacar, que cómo viven también en Estados Unidos, cómo se da la pauperización de las ciencias sociales, ¿no? Ah, caray. Ah, ¿verdad? Ahí te va esa. Esa Sí, la pauperización, sí, porque uno es estudiante de Columbia, pero no le alcanza precisamente para vivir bien en Nueva York, ¿no? Fíjate, pero ella no se queja. Al no tener que pagar alquiler ni recibos de la luz durante los últimos 4 meses, se ha ahorrado cerca de $3,500 y por primera vez en mucho tiempo puede respirar sin sentir opresión en el pecho, sin tener la sensación que le van a estallar los pulmones. Y dice, se imaginaba que la cosa iba a salir muy mal, que llevarían una vida miserable, muertos de miedo, en un sitio de mierda todos destartalado. Pero en eso se equivocaba. Erraba el tiro con muchas cosas. Y aunque Bing se ponga insoportable a veces dando puñetazos en la mesa mientras lo somete a otra de sus aburridas exhortaciones, sorbiendo la sopa, chasqueando los labios y llenándose de la barba de migas, había juzgado mal su inteligencia, sin darse cuenta que había elaborado un plan enteramente razonable. Dice, durante las primeras semanas hicieron cuanto estuvo en su mano para que las habitaciones resultaran habitables, atacando con diligencia toda forma de ruina y deterioro, acometiendo cada pequeña tarea como si fuera un empeño humano trascendental, y poco a poco convirtieron aquella posilga inapropiada, miserable, en algo que con cierta generosidad podría considerarse un cobertizo. Un empeño humano trascendental. Y bueno, pues en esta historia también desde luego, Paul Auster inserta toda una reflexión sobre una película que se llama Los mejores años de nuestra vida,
de William Wyler. Y va desarrollando toda una serie de reflexiones, porque una de las protagonistas, justo su tema de estudio, es un periodo de la historia del cine estadounidense, no, del cine estadounidense después de la posguerra. Y en esta parte del texto me gustó mucho este texto que dice, este párrafo. Y cuando se pone a pensar en la generación de hombres callados, los niños que crecieron durante la depresión para ser mayores cuando estalló la guerra y convertirse o no en combatientes, no les reprocha que se nieguen a hablar, que no quieran volver al pasado. Pero qué curioso resulta, piensa ella, qué incoherencia tan sublime que su propia generación, que no tiene mucho contar todavía, haya producido hombres que nunca dejan de hablar. Personas como Bing, por ejemplo, como Jake, su novio, que se pone a hablar de sí mismo a la menor oportunidad que tiene opinión sobre todos los temas, que vomita palabras de la mañana a la noche, aunque el hecho de que hable no quiere decir que ella quiera oírlo. Mientras que en lo que se refiere a los hombres callados. ¿Tú qué opinas, tocayo? ¿Será cierto eso, que mientras hay generaciones que quieren permanecer en silencio, otras nos la pasamos hablando? Yo creo que qué curioso que toques ese tema, porque nosotros tenemos un problema con nuestros sobrinos, todos de una edad que está entre los 18 y los 13 años. Los tres son muy callados y no podemos acceder a ellos. Ante tu pregunta, ¿crees que hay unas generaciones que quieren estar callados? Probablemente nosotros aprendimos a hablar más de lo necesario y esta generación es un poco más contemplativa, tal vez, ¿no? Sí, y queda ahí, digo, desde luego todo el texto nos lleva a procesos reflexivos, ¿no? Dice, ¿cómo evadirte un poco de la realidad, tocayo? Aquí este párrafo también me encantó. No quiere cerrar las puertas de la vida solo por seguir viviendo. Quiere tener los sentidos despiertos, pensar cosas que no se le vayan de la cabeza en el momento en que se le ocurran. Sentirse viva en todas las circunstancias en que antes se sentía viva. ¿Cómo podremos sentirnos vivos, tocayo? ¿Cómo podremos mantenernos vivos frente a todas estas situaciones que nos acomete la vida diaria? ¿Será evadiéndonos de esa realidad, dejar de vivirla y entonces comenzar a vivir? Una pregunta interesante. Yo creo que finalmente, perdón que lo desvíe así, pero una de las características de Paul Auster que me parece, yo más he escuchado, es que es una de las personas que mejor analiza el presente de los Estados Unidos, como tú mismo lo acabas de decir. Obviamente sus personajes no se evaden, sus personajes viven intensamente y compenetrados completamente con la realidad norteamericana, ¿no? Claro, y esto es decir, vuelvo al punto, es decir, el hecho de que sean estudiantes que puedan acceder a la universidad no quiere decir que no enfrenten los problemas económicos de un sistema que por su origen mismo, por su diseño mismo, es excluyente, en donde muchos no tienen nada y muy poquísimos tienen todo, ¿no? Y me gustaría describir cómo era esta casa en la que se van a vivir estas personas. Dice, cuarteadas tejas de madera grisácea, adornos rojizos en torno a las 3 ventanas de guillotina de la primera planta, una endeble barandilla pintada de blanco en el porche con huecos en forma de diamante, los 4 pilares que sostienen el tejadillo pintados de rojo, el mismo color de ladrillo de los adornos de las ventanas, pero es con los escalones de entrada y la barandilla sin pintar, porque están demasiado astillados para darles una mano de pintura, y los han dejado con su aspecto de madera erosionada por los elementos. Y el autor dice, bueno, pues parece ahí una especie como de, pues, una especie como de fantasma que habita Sunset Park, porque desentona completamente con toda la estructura, con todo el ambiente, ¿no? Y ahí después nos traslada también hacia historias de los escritores consagrados.
estos Las escritores. vacas sagradas. Exactamente, porque claro, es el mundo también al que pertenece Miles por su padre, pero en Mundo esa... editorial. Exactamente, exactamente. Eh, y ahí nos muestra cómo se enfrentan a cuestiones tan trágicas como la muerte de los hijos. Me parece que es una de las experiencias más traumáticas que podemos tener los seres humanos. Yo no tengo hijos, no creo ya tenerlos, pero me imagino la pérdida que representa para él, para quien tiene un hijo o una hija perderlo. Y Por eso no tiene nombre, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, cuando pierdes a tus padres te quedas huérfano, pero no hay palabra. Cuando pierdes a tu pareja te quedas viudo, Viuda, exactamente. Pero no hay palabras para describir la pérdida de los hijos, ¿no? Y en esta, justo va alternando entre ese Estados Unidos cosmopolita, refinado, que puede darle muy bien de vivir a escritores, escritoras, actrices, también con este mundo de seres humanos que prácticamente viven en la desesperanza, que lo que les interesa es tener un ingreso para poder ir al béisbol, para poder tomarse una cerveza o para poder celebrar el Día de Acción de Gracias. No es ese mundo en el que se pueda acceder a cualquier tipo de servicio, de producto, sino es ese mundo, insisto, pauperizado, ese mundo que no tiene futuro, ese mundo que excluye, que no puedes ni siquiera ya, digamos, pensar en adquirir en una vivienda en Nueva York. Y lo que tienen que hacer, Imagínate. ¿no? Si la Condesa está con los costos que tiene ahorita, imagínate con un departamento en Nueva York, ¿no? Claro, pero entonces es donde justo Paul Auster nos muestra ese Estados Unidos profundo, ese Estados Unidos en donde también todas estas, digamos, todos estos sueños frustrados, todas estas esperanzas negadas por un sistema, insisto, que es de entrada injusto. Quizá el sueño americano no es real. Sí, aquí parece más bien que es una especie como de limbo americano, ¿no? Es decir, donde estos jóvenes que son cultos, que leen, que están intentando abrirse paso, pues no lo van a lograr. Todo ha sido una gran mentira. Pero también te muestra el otro mundo donde se encuentra la mamá de Miles, que es una actriz destacada de Hollywood, que hace fiestas y donde su hijo no encaja. Y nos muestra ahí una estampa en donde, en una fiesta organizada en su residencia en California, él se va a un cuarto y va a la mamá y le reclama, le dice: ¿estás idiota o qué? ¿Por qué no estás en la fiesta? En la fiesta puedes conocer a tal o cual persona. Pero me parece como parte central del libro estas subidas y bajadas o estos distintos escenarios en donde podemos encontrar desde los actos más sublimes como la solidaridad, la empatía, la camaradería, hasta, pues digamos, los sentimientos más tremendos como puede ser la culpa. Y la culpa acompaña al personaje, a Miles, todo el libro. Esa culpa por qué es lo que lo provoca a evadirse, a salirse del mundo al que pertenecía, que es la muerte de su hermanastro. Un hermanastro que, sin ser, digamos, un pariente consanguíneo, él lo vive como si fuera su hermano. Y esa culpa permanente, ¿no? Por eso por aquí lo señalé, una especie de como del mito de Caín y Abel, ¿no? En una discusión con su hermano, Bobby lo avienta y en plena carretera pasa un auto y muere. Pero se siente culpable permanentemente. ¿Cómo se cura la culpa, tocayo? ¿Cómo quitarnos la culpa? ¿Cómo quitarnos ese remordimiento de conciencia? Gran dilema humano. Claro. Y aquí si es que la descubres, si es que sabes que tienes culpa, porque también algo muy de la culpa es esconderse y no saber que lo que estamos sintiendo es culpa. No, aquí sí, aquí lo tiene. Y aquí es donde el personaje de la mamá, que siempre está ahí como... Uno termina teniendo una opinión negativa de la mamá, pero al final la mamá le ayuda. La mamá es alguien distante, es alguien que pues no lo ve, no lo crió, lo abandonó a los 6 meses y prácticamente el vínculo de madre sí existe en términos de la referencia, pero no es esa madre amorosa
que pudiéramos pensar. Ujú. Y que sí está otro personaje que se llama Waila, y ella sí es, digamos, esta madre. Pero ya en la parte final del libro, la mamá, la madre biológica, le dice, le ayuda a expiar esa culpa. Y lo hace, pues, en el marco de este mundo refinado, en un restaurante de lujo, acompañado de un buen vino. Yo creo que es un buen vino. En Nueva York. En California. En California. Y le dice, ¿y ya estás bien? Y se empieza a reír, Miles, lo dudo. Pero no estoy tan mal como entonces. Han cambiado muchas cosas, sobre todo en los últimos 6 meses. ¿Otra copa, Miles? Sí, por favor. No debería de beber. No tengo práctica, ¿sabes? Pero es un vino extraordinariamente bueno. Y estoy muy, pero muy nervioso. Rellenando las copas. Yo también, cariño. Tú nunca tuviste nada que ver. Espero que lo entiendas. Pero cuando rompí con mi padre y con Waila, también tenía que romper contigo y con Simon, su pareja de ese momento. Todo ha sido por lo de Bobby, ¿verdad? Asiente con la cabeza. Tienes que olvidarte de eso. No puedo. Debes hacerlo. Niega con la cabeza, Miles. Demasiados malos recuerdos. Tú no lo atropellaste. Fue un accidente. Estábamos discutiendo. Le di un empujón y cayó en medio de la carretera y entonces apareció el coche a mucha velocidad de repente. Déjalo, Miles. Fue un accidente. Ojos llenándose de lágrimas. Silencio. 4 segundos. Entonces suena el timbre del portal. Debe ser la cena. Se levanta, se acerca a Miles, le da un beso en la frente y luego se aleja para abrir al repartidor del restaurante. Por encima del hombro pregunta Miles: ¿cuál crees que será? ¿El menú vegetariano o el carnívoro? Larga pausa, una sonrisa forzada. Los dos. Qué bien. Qué bien. ¿Cómo exorciza la culpa? Es decir, no todo es infelicidad. La mamá en medio de eso que parecería la banalidad, lo simple de ese mundo que pudiéramos también denominar de vacío, le ayuda a su hijo a exorcizar algo tan Enterrado. Exactamente, que no lo podía liberar, que tuvo que irse primero a Florida y luego ir a meterse a esta casa junto con sus amigos que quieren transformar al mundo, no en contra del gobierno, sino desde algo tan sencillo como construir un hogar. Se transforma el mundo construyendo un hogar. ¿No? Pero el final no es feliz. Como ya hemos dicho aquí, querido tocayo, no los finales no pueden ser felices. Y Miles, pues, termina mal junto con sus amigos, los terminan desalojando. No diré tampoco qué pasa en el desalojo. Simplemente leeré este último párrafo con el que se cierra el autor. Y mientras el coche cruza el puente de Brooklyn y contemplan los enormes edificios de la otra orilla del East River, piensa en las construcciones perdidas, en los edificios derruidos e incendiados que ya no existen, los inmuebles perdidos y las manos perdidas, y se pregunta si vale la pena tener esperanza en el porvenir cuando no hay futuro, y de ahora en adelante, dice para sí, dejará de tener esperanza en nada, y vivirá exclusivamente para hoy mismo, para este momento, este instante fugaz, el ahora que está aquí y ya no está, el momento que se ha ido para siempre. Todo lo que acaba mal. ¿Cómo Sí. ves, tocayo? ¿Cómo ves? Muy bien, tocayo. El Pues- Sunset Park de Paul Auster. Paul Auster, ¿no? Los invito a Gran leer. escritor. Los invito a leer. Por lo menos hay que leer un libro de Paul Auster en la vida, ¿no? Yo creo que quien quiera conocer Estados Unidos, aunque ya haya viajado a Estados Unidos y lo quiera conocer, no deje de leer al señor Paul Auster. Digo, podemos ir hacia Las uvas de la ira de John Steinbeck, ¿no? Sí, pues pero podemos leer. pero el Estados Unidos actual, ¿no? Es esta sociedad que pareciera perfecta, que no lo es. Es muy imperfecta, casi como las sociedades latinoamericanas. Tanto como la sociedad latinoamericana, seguramente. Tocayo, Tocayo. muchísimas gracias. Y Nos vemos la siempre próxima decimos, este programa, por respeto al público, no tiene risas grabadas. semana. Así es. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos.